Hola, el día de hoy vamos a trabajar con gráficos en Excel. Para ello haré uso de la tabla de una actividad previa en donde tenemos colocados los 7 días de la semana. Tenemos colocados 3 momentos de alimentación, desayuno, comida y cena. Y tenemos también los totales del día. Los totales utilizan fórmulas. También puede utilizarse la función suma. En este caso, como aún no tenemos mucha experiencia referenciando a hojas y a celdas, y este video no es justamente el punto, trabajar con referencias, lo que hice en la parte de abajo fue transcribir los totales de forma vertical. A continuación los voy a copiar y los voy a pegar en una hoja nueva. Recordemos que para insertar una hoja en Excel, vamos a la parte inferior de la ventana, encontraremos un botón con una forma de círculo con un más en el centro. Daremos clic ahí y vamos a pegar estos datos. Bien, si yo solamente tuviera esta información y quisiera graficar, tendría que utilizar un tipo de gráfico circular, dado que el tipo de gráfico circular me permite justamente ver cómo se distribuye un valor total en distintas partes. Voy a mostrar cómo graficar estos elementos de dos formas. Es importante siempre que tú analices la información, analices los datos antes de elegir el tipo de gráfico que vas a utilizar. Bien, vamos a ir a la ficha insertar, vamos a seleccionar el tipo de gráfico circular y acá tengo la distribución o las partes en que se va dividiendo el total de acuerdo a los datos que yo tengo. Algo importante de los gráficos es que deben contar con 3 elementos que son título de la gráfica y los rótulos de datos. El título del gráfico, bueno, me da una descripción general de qué se trata ese gráfico. En este caso vamos a ver qué son las cantidades de calorías. Y vamos a colocar ahora la parte de los rótulos de datos, porque como pueden observar en la pantalla solo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero no sé a qué se refieren esos datos. Voy a ir a un botón que se coloca, que se habilita cuando yo tengo seleccionado el gráfico. Este botón se llama elementos de gráfico y en él puedo colocar, más bien puedo habilitar los elementos de el gráfico, como son el título, la leyenda y las etiquetas de datos, si yo así lo requiero. Ahí ya están, porque hace rato no se entendía qué pedacito correspondía a cada uno de los datos. Bien, ¿qué sucede si quiero graficar estos datos, pero ahora con más información? Si yo escribo los días de la semana y además selecciono, es importante que para insertar gráficos siempre debas seleccionar la tabla o la serie que vas a graficar. Selecciono en este caso estas dos series, parte de la columna A, columna B, y vamos nuevamente a la ficha insertar en gráficos. Voy a utilizar esta vez una barra horizontal en 2D. Vamos a trabajar ahora con este gráfico. Este título de gráfico, bueno, lo voy a colocar como la cantidad de calorías o calorías total de calorías a la semana o en una semana, porque esto corresponde a una semana.
podemos observar cómo el gráfico cambia, también se cuenta con más información, pero todavía no sabemos a qué corresponden estas cantidades. Para ello vamos a utilizar nuevamente nuestra herramienta de elementos de gráfico. Vamos a colocarle títulos a los ejes para proporcionar una mejor información a quien quiera interpretar nuestro gráfico. Esto corresponde a lo que son las semanas. Incluso podríamos colocar las semanas con números. Y en esta parte, en el eje X, vamos a ver que corresponde a la cantidad de calorías. Estas serían las calorías que se ingirieron durante esa semana. ¿Qué más puedo hacer con los gráficos? Bueno, se puede trabajar varias cosas. Podemos editar el diseño de nuestros gráficos. Van a poder observar que en su Excel se habilitará una herramienta extra que se llaman herramientas de gráficos una vez que está seleccionado el gráfico. Si ustedes no seleccionan el gráfico, esta herramienta se deshabilita. Vamos a tener pues los diseños, los distintos diseños de los gráficos. Puedo cambiar algunos colores de estos diseños. Incluso los puedo personalizar, si así desean, se pueden personalizar. Pero también en la herramienta de elementos de gráfico puedo agregar otros elementos, como son las etiquetas de datos, la tabla de datos que estoy graficando, las barras de error. Puedo colocar también la parte de la leyenda, a qué se refiere la serie. Puedo marcar una línea de tendencia para ver cómo se están comportando los datos, pero a esa parte pues es opcional. Yo puedo habilitar o deshabilitar tantos elementos como requiera para que se pueda interpretar de una mejor manera la información. Bien, ahora, ¿qué sucede si yo tengo datos y quiero hacer una gráfica, pero esos datos se encuentran localizados en otra hoja y yo quiero insertar esa gráfica? Bien, vamos entonces a nuestra ficha insertar. Vamos a seleccionar vamos a seleccionar nuestra parte de gráficos. Vamos a insertar un gráfico. Vamos a la ficha insertar, vamos a insertar un gráfico. Por ejemplo, quiero ahora uno de columna vertical. No he seleccionado, no seleccioné ningún dato de aquí, no quiero esta tabla, quiero una tabla que se encuentra en otro lugar, en otra hoja. Seleccioné el gráfico de barras vertical, pero obviamente pues acá los datos no están, no aparecen. Bien, me va a habilitar nuevamente las herramientas de gráfico y hay una opción que se llama seleccionar datos. Cuando yo le doy en seleccionar datos aparecerá esta ventana, este cuadro de diálogo, y aquí puedo elegir el rango de datos del gráfico. Si no lo sé, podríamos ir a la hoja en donde se encuentran esos datos, que en este caso estos son los que yo quiero graficar. Los voy a seleccionar. Vamos a poder observar cómo aquí Excel hace la referencia de celdas por mí. Me regreso a la hoja y le doy a aceptar. Le digo que sí, esos son los datos que yo quiero graficar. Y entonces me genera el gráfico de estos datos, sin que estos datos se encuentren en la hoja donde estoy trabajando. Esos datos no están en esta hoja, se encuentran en otra hoja distinta, pero lo puedo hacer utilizando la herramienta de seleccionar datos. Puedo cambiar de gráfico, también puedo cambiar de gráfico. Tal vez ese no era el gráfico que tenía que utilizar
y lo puedo cambiar. Tal vez tenía que utilizar un circular, o uno de barra, o uno de área, o uno de dispersión, o uno de superficie. Eso dependerá del gráfico que yo quiera utilizar. Dependerá de los datos. Ahí están. En este caso puedo también cambiar el diseño, cambiar los colores y obviamente agregar los elementos importantes de los gráficos, que vendrían siendo el título del gráfico, la parte de los títulos de eje para saber a qué corresponde cada uno de los ejes. En este caso, pues está haciendo un análisis del consumo de calorías a la semana. Entonces puedo colocar análisis de consumo de calorías. Vamos a colocar los títulos de cada eje para indicar a qué se refiere cada uno de los títulos que aparecen ahí. En este caso sería la cantidad de calorías, y en la parte del eje X aparecerían o corresponderían a las estadísticas del máximo consumo, mínimo consumo y promedio de consumo. También puedo agregar etiquetas de datos, la tabla, incluso puedo insertar la tabla para que se pueda ver de dónde obtuve esos datos, y así quedaría nuestra gráfica, en donde no aparecen aquí los datos, no están aquí, están en una hoja distinta, pero que también se puede insertar acá. Bien, hasta acá sería todo lo que tendríamos que trabajar con gráficos por el momento. Voy a hacer un último ejemplo para que veamos uno de dispersión. Voy a colocar XY. Normalmente el de dispersión lo podríamos utilizar para comparar valores y se utiliza mucho en la parte matemática. Voy a elegir unos valores. Vamos a colocar una serie y voy a escribir una fórmula que diga que pues lo elevo al cubo. X al cubo es la fórmula. Y ahora quiero graficar estos dos elementos. Nuevamente vamos a la ficha insertar y vamos a graficar estos datos. Observen cómo aquí ya me aparece una gráfica pues un poco distinta a las anteriores. Por aquí quedó la circular, ahí está. Entonces, bueno, aquí también tengo elementos distintos. También debo colocar mis títulos de gráfico, el título del eje. Aquí el título del gráfico vendría siendo la gráfica de X al cubo. Ahí está. También colocaríamos los títulos de eje para que se puedan entender esos números. Aquí tendríamos los valores que va tomando Y en esta parte serían los valores de X.